doble, múltiple, anidada, ¿verdad? Son 4 clasificaciones. Y a lo que se refiere a las condiciones, ¿verdad? La condición es lo que va dentro de la estructura, en el rombo, ¿verdad? Y la condición, como dijo el compañero ahí anteriormente, se clasifica en simples o dobles, ¿verdad? Entonces, condición simple, ¿verdad? La que solo hace una verificación, o sea, en general un relacional es el que se ocupa, ¿verdad? No necesariamente, pero, ¿verdad? Si solo se verifica una situación, entonces es una condición simple. Si se verifican 2 o más, ¿verdad?, situaciones, entonces es una compuesta, condición compuesta. Y la condición también se le llama expresión lógica, ¿verdad? La condición también recibe el nombre de expresión lógica. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, entonces, la estructura selectiva, ¿verdad? La estructura selectiva es toda la armazón en el diagrama de flujo, ¿verdad? Esa es la estructura, o sea, el rombo y los 2 brazos que lleva. La condición es lo que va dentro de el rombo, ¿verdad? Entonces, esa puede ser simple o compuesta, la condición. Y no se les olvide que la condición también recibe el nombre de expresión lógica o condición, ¿verdad? O expresión lógica. Bien, con respecto a la evaluación, jóvenes, ya en el examen, ¿verdad? No solo vendrían expresiones matemáticas, ¿verdad? Sino que también expresiones más complejas que llevan operaciones lógicas, relacionales y lógicas. Entonces, no se les olvide que deben de evaluar según la jerarquía. Va, este ejercicio ya lo vimos en la clase anterior. ¿Alguien tiene duda ahí de cómo se hace la evaluación? Va, se lo voy a poner un momento acá para que revisen. ¿Va? Si alguien tiene duda de cómo se está haciendo ahí la evaluación, ¿verdad?, haga la pregunta. Es por orden de jerarquía, ¿verdad? Recordando que los paréntesis se rompen la jerarquía y se deben de evaluar de izquierda a derecha, ¿verdad? Tenemos que llevar un orden. Los paréntesis que están a la izquierda primero, ¿verdad? Bien, esa la estudiamos la clase anterior. ¿Alguien tiene duda de cómo se resolvía? Me están pidiendo el link de la llamada. Ahí está. Bueno, entonces no hay preguntas sobre la forma de evaluación, ¿verdad? Recuérdense que tienen que hacerlo de izquierda a derecha, ¿verdad? En orden de jerarquía, una operación a la vez, y deben de ir marcando. Miren, aquí se subraya. Paso 1 se está subrayando el POU, ¿verdad? Es lo que se está haciendo, ¿no? No se les olvide tomar en cuenta el tipo de dato que devuelve la función, ¿verdad? Hay que ir a averiguar. Si no se lo saben, tienen que ir a averiguar qué tipo de dato devuelve la función para que el cálculo se haga como debe de ser. Acuérdense que no es lo mismo real que entero, ¿verdad? Entonces, deben de tener cuidado a la hora de ir colocando ahí los cálculos. En el caso de los métodos, de las funciones, tienen que saber qué tipo de dato es el que devuelve. Entonces, no hay preguntas. Y después de todo eso, ¿qué sigue? Después de todo eso, ¿qué? La siguiente lámina. Ajá, eso era, ese es lo siguiente paso, era. Ah, vaya, ¿quieren revisar eso? Ahí se lo pongo. ¿Ves? Hasta que ya se resolvió el paréntesis que estaba a la izquierda, ¿verdad?
vamos y resolvemos el otro paréntesis que estaba más a la derecha, pero por orden de jerarquía. Pregunta. Ajá. El signo de admiración y el igual, ¿qué significa? Distinto. O sea, 43 es distinto de 3. Sí. Dijimos de que acá en informática ya, aquí está la tabla de operadores, ¿verdad? Entonces en matemática para asignar y para comparar hacemos el mismo, ¿verdad? Entonces, doble e igual es para comparar, ¿verdad? Comparar, doble e igual. Y en matemática utiliza ya no se va a usar eso, aquí ya estamos en informática, acuérdense que deben de ubicarse ustedes, ¿verdad? Ahora estamos en informática, ustedes deben de hacer esto para distinto. Signo de admiración igual significa distinto, es esto en matemática, ¿verdad? El igual con la raya ahí atravesada. Y los signos menor o igual, ¿verdad? O mayor o igual, ya no existen. Para esos tendrá que usar un mayor y un igual, o sea, dos caracteres, ¿verdad? O un menor o un igual. Entonces, esos son los operadores. Aquí está la tabla de jerarquía. Esto lo tienen ahí en el material, ¿verdad? En la carpeta compartida. Entonces, continuemos, ¿verdad? Decíamos, la condición simple es la que solo verifica una situación, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza un relacional, generalmente es un relacional, ¿verdad? Y cuando usamos el operador y el operador o, ¿verdad? Ya estamos hablando de una condición compuesta. Jóvenes, en la plataforma en línea de .NET Fiddle, ¿verdad? Ustedes tienen la opción no solo de crear proyectos de consola, sino que también, ¿verdad?, pueden crear proyectos, no proyectos, sería usar una consola interactiva, ¿verdad? Esa consola interactiva también está, ya se las había mostrado antes, jóvenes. No es primera vez que las muestro, pero esa consola interactiva en Visual Studio, a partir de la versión 2015 de Visual Studio, ¿verdad? Acá en el menú ver, ¿verdad? Otras ventanas y ahí encuentran la opción Sechar interactivo, ¿verdad? Y ahí tienen opción ustedes de utilizar el Sechar interactivo. La utilidad del Sechar interactivo o de la consola, ¿verdad? La consola en línea, ¿verdad? Es que yo puedo probar sin hacer un programa, yo puedo hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer algunas pruebas sobre lo de lo que serían las estructuras selectivas, ¿verdad? Entonces, la estructura selectiva simple, jóvenes, estamos repasando, porque ya lo vimos, jóvenes. Vale, entonces, es la que lleva acciones solo del lado del cierto, ¿verdad? El cierto. Vale, y la selectiva doble, ¿verdad? Es la que lleva acciones del lado del cierto y del falso, ambos lados, ¿ya? En otras palabras, la selectiva simple significa que no le importa si dio falso. Otra cosa que no se les vaya a olvidar, la estructura solo tiene dos respuestas y tiene dos caminos, sí o no, cierto o falso, 1 o 0. ¿Ya? Entonces, hay dos caminos. El derecho será el cierto, el sí, ¿verdad? Y el izquierdo es el falso, a nivel del diagrama, ¿verdad? Entonces, las acciones que pueden colocar son todas las acciones que ustedes quieran colocar ahí, ¿verdad?
Para programarlo se hace de esta forma, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita en la consola interactiva. Vamos a usar las dos, la consola en línea y la otra consola, la que está en Visual Studio, ¿verdad? Entonces, para quienes no tienen Visual Studio, la consola interactiva .NET Fiddle.net, ¿verdad? Pueden utilizarla en línea en su celular, lo pueden utilizar. Por ejemplo, acá podríamos, vamos a hacer una prueba, ¿vaya? Con int número, le asignamos un valor. Y luego acá, vamos a hacer una comprobación con una estructura simple. If número mayor que 0, ¿ya? If número mayor que 0, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, y miren, un mensaje, ¿verdad? Este es un ejemplo de implementación de esa estructura, ¿verdad? Número es positivo. Me faltó el punto y coma. Vale, miren, sin necesidad de crear un programa, un nuevo proyecto, guardar, yo puedo probar código, ¿verdad? Entonces, utilizando la consola interactiva, ¿verdad? Entonces, miren, aquí estaría la implementación. Vamos a hacer el dibujo más o menos acá. Sería algo así, ¿verdad? Donde hacemos que número es igual a 10, ¿no? Y ahí viene la estructura, ¿no? Vamos a usar un rombo para la estructura selectiva. Y aquí lo que preguntamos es si número es mayor que 0. Si es cierto, ¿verdad? O sea, si la respuesta es sí, ¿y qué hacer si la respuesta es no? Estamos ya dándole a Teams, está cargándose el programa. Este es el programa en el que vamos la expresión acá, ¿verdad? Entonces decimos número, coma, y el texto, ¿verdad? Es positivo. Como es selectiva simple, entonces del lado del falso no hay nada. Entonces esta sería la estructura que representa este código que tenemos en pantalla, ¿verdad? Número igual a 10, le asignamos un valor para poder hacer la prueba, la estructura selectiva, ¿verdad? Simple. Acá, recuérdense que si solo hay una instrucción para el cierto o para el falso, si hubiera falso, no necesita llaves, ¿verdad? No necesita llaves. Vale. Esa es la simple, ¿verdad? Entonces, la doble sería que tenga acciones en ambos lados. Entonces, aquí caeríamos ¿qué sería lo contrario? Que es negativo o cero. Con una selectiva doble no podemos decir exactamente qué es, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar el valor, le ponemos un negativo.
Lo corremos de nuevo. Ya nos da la salida aquí. Menos 1 es negativo o 0. ¿Ya? Va. Jóvenes, en la guía de esta semana se habla de lo que son las variables lógicas y lo que son las funciones lógicas. Vamos a evacuar eso para sacar alguna duda que tengan sobre esto. Entonces, aprovechando acá, tenemos la consola. Jóvenes, cuidado con el micrófono porque abrieron el micrófono. Bueno, ¿todo bien, jóvenes? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Sí. Vale. Entonces, en C# hay muchos tipos de datos, ¿verdad? De todos esos tipos de datos podemos crear variables. Uno de los tipos de datos es bool. Entonces podemos crear variables bool. Son las variables lógicas. O sea, que solo pueden guardar el valor cierto o falso. Entonces yo puedo crear una variable, ¿verdad?, que diga es positivo, ¿verdad? ¿No? Entonces creamos esta variable. Es positivo. A número le asigné un valor, así que yo puedo venir y decir acá, ¿verdad?, es positivo. ¿Va a valer qué? Fíjense bien, jóvenes. ¿Ya? Si usted quiere hacer más claro sus programas, puede hacer uso de variables lógicas. A veces la expresión que va acá en el rombo se hace demasiado grande. ¿Ya? Y en el flujograma también eso genera problemas, ¿verdad? El rombo se hace demasiado grande. Podríamos poner antes del rombo del flujograma, recuérdense que esto se representa con un rombo en el flujograma, ¿verdad? Antes del rombo del flujograma podríamos poner una caja. Una caja porque se va a hacer un cálculo. Un cálculo a luz, ¿verdad? Un cálculo aritmético lógico. O sea, recuerden, la computadora hace cálculos aritméticos lógicos. Entonces, antes de la estructura, ¿verdad?, usaría la variable lógica o calcularía, ¿verdad?, determinaría la variable lógica. Entonces, miren, lo que estaba acá, pongo acá, y ahora, en vez de la condición en la estructura, ¿qué voy a utilizar? La variable lógica. ¿Se entiende? Viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Jóvenes, es como que ustedes tuviéramos lo siguiente, ¿no? Es como que usted diga x más 1, ¿verdad? Entonces viene usted y dice, voy a hacer que y sea igual a x más 1. Entonces, cuando me refiero a x, me estoy refiriendo, perdón, cuando me refiero a y, me estoy refiriendo a x más 1. ¿Ya? O sea, esta expresión, ¿verdad?, la estoy representando por y. Lo que se hace en matemática, pues. Es similar. Ya podemos aplicar esos mismos conceptos, digamos. ¿Se entiende? O sea, ¿ve?, es positivo a que es igual a esta expresión. ¿Ya? Recuérdense que expresión, ¿verdad?, es cualquier valor o cualquier cálculo, ¿verdad?, utilizando cualquier tipo de datos válido en el lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, una expresión es cualquier variable constante, literal, ¿verdad?, o combinación de estas con operaciones, funciones, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces acá, esta sería la variable lógica. Es positivo, entonces haga esto. Es negativo, sería esto. Entonces, es positivo, va a valer cierto
Miren, va a valer cierto cuando. Solo cuando el número sea mayor que 0. De lo contrario, la variable es positivo, ¿cuánto va a valer? Falso. Vale. Entonces, ahí estamos corriéndolo, ¿verdad? Bien. Vale, jóvenes, ¿queda clara el uso de la variable lógica? Lo que están haciendo es como una especie de sustitución. ¿Alguna pregunta con el uso de la variable lógica? Una de las utilidades dijimos que el rombo se me puede hacer demasiado grande, ¿verdad? En el dibujo del flujograma, entonces puedo usar la variable lógica para reacomodar mi flujograma, ¿verdad? Jóvenes, ¿me escuchan? No veo que nadie confirme por el chat, no responde nadie ni por el micrófono. Sí, Sí, se le ingeniero, escucha. Sí, ingeniero, sí. Sí se comprende, ingeniero. Vale, entonces eso sería el uso de una variable lógica, ¿verdad? O sea que es positivo, lo podemos ocupar para hacer más corto el rombo. Sí, Digamos de que es una operación muy grande y ponemos esa variable. O puede ser cualquier otra variable. ajá, pero tiene que ser de tipo lógica. Acá en el if tiene que ser de tipo lógico, la variable, ¿verdad? Ok. Entonces, vean acá, o sea, una de las razones es para hacer más claro el programa. ¿Ya? Miren, si lo tengo así, ¿verdad? Es una expresión, ¿verdad? Entonces, tengo que leer la expresión y yo al leer la expresión entiendo qué es lo que dice, ¿verdad? Pero no me queda más claro si lo pongo así. Incluso el nombre puede cambiar. El nombre, perdón. ¿Ven? El nombre lo podríamos haber colocado así. ¿Ya? Depende cómo ustedes utilicen. Miren, en general, el uso de las constantes, los nombres de las variables lógicas y todo eso sirven para hacer más claro el programa, ¿verdad? Inge. Entonces, vean acá, ahorita, me queda más claro mi programa, miren. Vaya, diga que... Pero, ¿y dónde aclaramos, por ejemplo, que esa frase significa lo que usted puso al principio, que era que el número iba a ser, que el número es mayor que 0 es positivo y el número menor que 0 es negativo? O sea, en el sentido de que, ¿a dónde, en un documento, donde aclaramos que le hemos puesto como un nombre a esa... Estos serían como variables de proceso, ¿verdad? Entonces, en el documento, en el análisis, variables de proceso, ¿verdad? O sea, no es una variable de entrada, no es una variable de salida, entonces es una variable de proceso, ¿ya? Estaría en la sección de variables de proceso, pero como en el análisis, recuérdense que solo van a hacer análisis del principal, entonces, si está en el principal, la pondrían en el análisis. Si está en un submódulo esta variable, no la pondrían porque abreviadamente solo van a hacer flujograma, ¿verdad? Para los submódulos. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Porque, por ejemplo, en un ejercicio que nos dejaron ayer, era bien largo el primer if, o sea, porque tenía que decir que tiene que ser, por ejemplo, edad tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ir a topar hasta 65, o sea, no tiene que ser mayor que 65. Entonces, en el rombo no cabía, se salía. Entonces, yo lo que hice, puse eso, pero lo que nunca solventé era dónde poner ese nombre, o sea, identificar
que ese nombre que yo le había dado, como usted dijo, de y es igual a x más 1, no sabía dónde ponerlo, entonces, Sería una variable de proceso. Iría en el análisis en variable de proceso. Pero como en estos ejercicios al resolverlo solo va a haber análisis para el principal, es decir que si es en un módulo que lo está ocupando, si esa variable lo está ocupando en un módulo, mentalmente lo está haciendo, o sea, no lo va a escribir mentalmente, usted sabe que es variable de proceso de ese submódulo. Bueno, entonces miren, dependiendo del nombre que le den, el programa queda más claro todavía, miren. Se fijan acá al cambiarle el nombre, número es positivo. Número es positivo se llama la variable. ¿Qué contiene? El resultado de la expresión número mayor que 0. Y cuando hago la estructura, miren cómo me queda, no me queda más claro el programa. Si número es positivo, imprimir es positivo. De lo contrario, imprimir es negativo o 0. ¿Se entiende mejor el programa? ¿Queda más claro? ¿Verdad? Entonces, sí. Eso es una de las ventajas de usar variables, ¿verdad? De proceso, en este caso variables lógicas, ¿verdad? Mi programa va a quedar más claro, ¿verdad? Entonces tiene que ver que estoy usando una variable lógica y el nombre que le estoy colocando, ¿eh? Va. De igual forma podemos hacer uso de lo que son funciones lógicas, ¿verdad? Vamos a ver acá, eso lo vamos a hacer por acá. Vamos a usar ahora la consola interactiva de C# Visual Studio 2015. Vale. La que acabamos de ver, quedó claro que esa es, estamos hablando de lo que es la estructura. Acá, este ejemplo que estábamos viendo acá, es en línea, ¿verdad? La consola interactiva. .NET Fiddle, ya todos utilizaron esta plataforma, ¿verdad? ¿De todos la probaron? ¿No? Vale. No les olvide que para hacer... Sí, yo la estuve probando ayer. Va, entonces, acá, si se fija, cuando usted entra, de una vez es consola, ¿verdad? Pero si quieren hacer scripts, sin necesidad de hacer proyectos, con namespace, clases y todo eso, ¿verdad? Solo ir probando instrucciones así, sueltas, ¿eh? Entonces tienen que seleccionar script acá. Que sería lo mismo que en Visual Studio 2015 o superior, ¿verdad? Versión 2015 o mayor. Entonces, vamos al menú ver, otras ventanas, C# interactivo. Entonces, y acá vamos a ver el uso de la variable lógica. Por ejemplo, acá podríamos declarar, miren, acá sin necesidad de hacer un proyecto, puedo venir y declarar acá un método, ¿verdad? Public bool sería número es, siguiendo la misma lógica del ejemplo anterior, ¿verdad? Número es positivo. Entonces, public bool, jóvenes, incluso esto les sirve para lo que están trabajando ahorita ya los ejercicios de modularidad, ¿verdad? No es necesario hacer el proyecto para ver si mi método va a funcionar o no va a funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces acá, public, regresa tipo bool, ¿verdad? Regresa tipo bool, el número es positivo, ¿verdad? De ahí, double, número, ¿verdad? Va a recibir un número. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, averiguar, ¿verdad? If número mayor que 0, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Verdad?
vamos a usar acá una variable tipo bool, una variable de retorno. Variable de retorno tipo bool, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Creamos la variable tipo bool, ¿verdad? Jóvenes, se lee el código. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, Sí, se mira, se vamos mira. Sí, ingeniero. gracias. Bueno, entonces acá haríamos esto. Si número mayor que 0, entonces positivo igual a true. De lo contrario, ¿verdad? Estaríamos diciendo que es falso. Entonces, lo que quiero es que vean el uso de la estructura. Miren acá. Aquí es utilizando una simple, miren. Utilizando una simple. Pero al utilizar una simple, ¿qué sucede, jóvenes? Que solo tengo un camino, ¿verdad? No estoy usando el otro camino. Entonces, ¿cómo hago para ponerle el falso en caso que no sea positivo? Lo hago de esta manera, fíjense bien ahí. O sea, a la variable se le asigna falso. O sea que de entrada asumo que el número no es positivo, ¿verdad? Al hacer esto. Solo si la selectiva simple determina que el número es mayor que 0, entonces positivo va a valer true. ¿Ya? Y estoy usando una simple. ¿Ya? ¿Se entiende el juego acá? Ah, como la estructura es simple, no voy a usar el falso, ¿verdad? Pero yo tengo que devolver cierto si es positivo o devolver falso si no es positivo. ¿Me entiende? Entonces, acá, vaya, si no hago esto, vean acá, le quito eso. Entonces, declaro la variable, pero solo cuando sea mayor que 0 le asigno true. Pero ¿qué pasa si no es mayor que 0? ¿Ven? Entonces tengo que hacer positivo igual a... ven, o sea, lo que quiero que vean es cómo pueden jugar con las estructuras. ¿Ya? Y de esa manera pueden, sabiendo cómo funcionan estas estructuras, pueden reacomodar sus flujogramas o evitar hacer flujogramas demasiado grandes. ¿Ya? ¿Me entienden? Miren, aquí sería una doble. ¿Ve? ¿Cómo evito hacer una doble? ¿Ya? Entonces, quito esta parte del else, ¿verdad? Y lo que hago es que la variable de entrada asumo que es false. O sea, asumo que el número no es positivo. Y luego vengo y pregunto, una simple. El número es mayor que 0. Entonces positivo es true. Retornar positivo. ¿Se entiende el juego ahí? Sí. Sí, ingeniero. Vale, entonces ahí pueden jugar ustedes, con eso, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser doble, no necesariamente tiene que ser simple, ¿verdad? Podemos jugar ahí. Vale, ahora acá podríamos declarar un número, ¿verdad? Y darle un valor. Entonces, número vale 9, ¿verdad? Y luego yo puedo hacer una estructura selectiva. ¿Ya? Una estructura selectiva y decir if, ¿verdad? Y así como hicimos acá, en la anterior allá, ¿verdad? Esto sería con una condición o expresión lógica.
Si número es mayor que 0, ¿verdad? Si número es mayor que 0, ¿verdad? Voy a imprimir el mensaje. Digo que es positivo, ¿verdad? Vale. Miren, aquí está la estructura, con el uso normal, ¿verdad? El uso normal. Ahora, puedo hacer el uso con la variable tipo booleano, ¿verdad? Entonces, tendría que declarar una variable tipo booleano que diga número es positivo. Este es el ejemplo que ya hicimos, jóvenes. Solo estoy mostrándoles los 3 casos. ¿Ya? Entonces, número es positivo, ¿a qué va a ser igual? Al número, a la expresión, número mayor que 0. Que es lo que iría aquí, ¿verdad? La condición. ¿Ya? Entonces, en la consola interactiva, en el Visual Studio, jóvenes, con Alt, flecha arriba, Alt, flecha abajo, es para poder volver a instrucciones que ya habían hecho. ¿Verdad? Alt, flecha arriba, Alt, flecha abajo. Entonces aquí, Alt, flecha arriba, ¿verdad? Aquí tengo una copia de la que ya ejecuté. Solo le voy a cambiar acá, ¿verdad? Que le voy a poner número es positivo. ¿Ya? Ahí le damos Enter. Miren. Entonces, acá está el caso. ¿Ya? Usando la estructura normalmente con una condición o expresión lógica, ¿verdad? Que por cierto, esta es una condición ¿de qué tipo? Simple, ¿no? Simple. Vaya, hoy veamos el otro caso, jóvenes. Ahora utilizando la función lógica. Entonces, vamos a ver. Ahora fíjense. Ahora estoy usando el nombre con N mayúscula, ¿verdad? Porque estoy hablando, llamando a un método, ¿verdad? A un método. Entonces, número es positivo y recibe como parámetro el número. ¿Ya? Ahí está. Entonces, queda claro los 3 casos. El uso normal como una expresión, el uso como una variable lógica, el uso como una función lógica. En donde acá está la función, ¿ve? Jóvenes. Va, queda Sí, claro está eso. claro, ingeniero. Variables lógicas, funciones lógicas. Claro, Sí, ingeniero. queda claro, ingeniero. Va, entonces dejemos eso ya atrás, volvamos acá al... Va. La otra cuestión es que no se les olvide que para implementarlo, ¿verdad? Si acá solo es una instrucción para el cierto o para el falso, ¿verdad? Voy a editar esa para que lo veamos. Aquí. La función, vamos a ver. Acá está. Vale. Viéndolo con una doble, ¿verdad? Que decíamos que aquí tenía que indicar positivo igual a false. Vale. Bien, entonces acá sería el mismo método, o sea, función lógica, ¿verdad? Pero usando una doble. Acá, ¿por qué no llevan llaves estos? Tengan cuidado, jóvenes, que lo que está después del if, es el cierto. Y lo que está después del else es el falso. Entonces, aquí tengan cuidado porque si hay más de una
hay más de una instrucción, acá habría que ponerle llave, ¿verdad? Ya leyeron todo el material ¿verdad? Entonces, ¿aquí era necesario poner la llave, jóvenes? No, ¿verdad? ¿Por qué no era necesario? Cuando solo es una instrucción, no es necesario. ¿Ya? Entonces, si fuera más de una, tiene que llevar las llaves. Si no, no es necesario. Vaya, aclarándoles. Si solo hay una instrucción y le pongo las llaves, ¿voy a obtener error? Pregunto. No. Exacto, no va a haber error, ¿verdad? Miren, aquí le di Enter, ya está el método funcionando, ¿verdad? Le di Enter, no me dio ningún error. Pero si aquí fueran dos o más instrucciones en el cierto y en el falso, dos o más instrucciones, si no le pongo la llave, ¿me va a dar error? Sí. 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 Sí, ¿Ves? Está claro eso, ¿verdad? Cómo tienen que hacer el uso. Si solo es una, no son necesarias las llaves. De dos en adelante tienen que ponerme las llaves acá, en la estructura. Sí, de hecho me pasó, me daba error, que sí que no podía almacenar más de 2 cuando no las puse. Ajá. Va, entonces, eso es lo que habla por acá, ¿verdad? Y aquí le explica, aquí están en la tabla esas formas de codificarlo, ¿verdad? Va. El ejemplo 1 lo vimos la semana pasada, pero no sé si alguien tiene duda, podemos verlo aquí rápidamente, ¿verdad? El ejemplo 1 era de simple, ¿verdad? Era diseño una solución que dado el número real, imprima un mensaje indicando si el número es positivo o negativo o cero, ¿verdad? Aplicando la metodología vimos que, ¿verdad? La entrada era, para el planteamiento, la entrada era un número real, dato de entrada, variable. Y la salida pedía mostrar el número original. Y lo otro que pedía era indicar, ¿verdad? Por un mensaje si es positivo, negativo, cero. Recuérdense que ya en el número 2, que es el diagrama, la primera caja es el namespace, o sea que es el nombre del proyecto. ¿Está claro eso? Aquí lo que van a colocar es el nombre del proyecto, ¿no? O sea, su carnet, guía. Sí. El segunda caja y tercera caja es lo mismo, siempre va a ser program y aquí siempre va a ser main. Los que va a cambiar son los que van acá abajo, ¿verdad? Bueno, entonces de acá cada quien hace su análisis, ¿verdad? Y determina. Por ejemplo, yo determiné que leer número era una tarea, ¿verdad? Leer número era una tarea que la puedo ocupar en más programas, entonces por eso decidí tener un módulo para leer. Y usted decide el nombre. Yo decidí ponerle leer num, ¿verdad? Determinar si era positivo, negativo o cero, para mí es otra tarea que puede servir posteriormente. Entonces, defino que hay un método para eso, ¿verdad? Tipo número. Va a definir qué tipo de número es, ¿verdad? Va a retornar una cadena que diga qué tipo de número es, ¿verdad? De ahí en el análisis, recuérdense que solo es el análisis del principal, ¿verdad? Entonces viene lo que sería el mensaje, ¿verdad? Sería la variable de salida, ¿verdad? Si acá dice, sí hay variable de salida, ¿por qué? Porque main le imprime, o sea, él va a imprimir esta variable, ¿verdad? Entonces es variable de salida en el principal. El número, ¿verdad? Ya no vamos, les recuerdo que no van a repetir variables, ¿verdad? El número ya está definido, ¿verdad? El número ya está definido como variable de proceso, ¿verdad? Entonces, en la salida dice, se debe mostrar la variable número, porque ya no voy a agregar aquí una variable número, ¿ya? Ya la variable número está como variable de proceso. ¿Y por qué está como variable de proceso? Si está almacenando un dato de entrada. Está almacenando un dato de entrada, pero está como variable de proceso. Entonces dice acá en el análisis literal B, ¿verdad?
Variables de entrada no hay. No hay variables de entrada. ¿Por qué? Aquí lo vemos en el diagrama. La variable de entrada estaría en el módulo leer num, porque ese módulo es el que lee por teclado. Main almacena el valor que este módulo leyó, pero main no ha leído ese valor por teclado. Entonces, en main, número no es variable de entrada. ¿Por qué? Porque no la lee él. ¿No? Entonces, la tomamos como variable de proceso, ¿verdad? Entonces, número es igual a leer num. ¿Mm? O sea, quien realmente lee es este módulo. Entonces, para ese módulo es variable de entrada. Él tiene su variable de entrada. Bien, de ahí, mensaje, ¿verdad? Sería igual a tipo número y le pasamos como parámetro número. O sea, este módulo está pensado que yo le voy a dar un número y él me va a devolver un texto, ¿verdad? Y lo va a guardar en la variable mensaje. ¿No? Bueno, y luego se va a imprimir el número original y el mensaje, que dice positivo, negativo o cero, ¿verdad? Bueno, y luego acá tenemos el flujograma, ¿verdad? No se les olvide que para el principal, únicamente para el principal hay inicio y fin, ¿verdad? De ahí para lo que son los submódulos, en vez de inicio y fin, va el nombre del submódulo. En vez de fin, va a retornar. Y si hay una variable de retorno, pues sería retornar y el nombre de la variable de retorno. El de leer simplemente lee, ¿verdad? Acá, leer número, hace la lectura del número. ¿Ya? Tipo número, recibía un valor numérico en la variable número, ¿verdad? Luego acá, el mensaje se le asigna un texto en blanco, esta cajita. Y luego se aplican 3 selectivas, miren, simples. Fíjense bien, ¿por qué aplicamos 3 selectivas simples? ¿Creen ustedes que esto de determinar 0, negativo o positivo se podía hacer solo con una doble? No. No se puede, porque la doble solo nos da 2 respuestas, ¿verdad? ¿Y cuántas respuestas necesitábamos? 3. 3. Ajá. Entonces no nos sirve la doble. No sirve tampoco por lo mismo. Porque con la doble usted solo puede saber 2 cosas. Entonces, si se va por un lado, por el otro lado, le quedan 2 preguntas todavía. No, no le funcionaría. Siempre les daría problema. ¿Lo puede probar? Aquí está el programa modifíquelo y para que lo pruebe, ¿verdad? Y es por eso, porque es una doble, tiene un cierto o un falso, o sea, solo hay dos caminos y usted necesita 3 caminos. Entonces, aquí tiene que ser con simple, ¿ya? Con simple porque cada una excluye a la otra, mire. O sea, ese es el problema con la doble. Con la doble usted no puede excluir a las otras 2. Vaya, para que comprenda mejor, joven. Mire, con la simple usted en la condición excluye a las otras 2. Por ejemplo, mire, cuando dice número igual a 0, está excluyendo las otras 2, ¿verdad? Cuando dice número mayor que 0, está excluyendo las otras 2. Está usando una simple, pero está excluyendo las otras 2, las deja fuera. ¿Ya? Y
cuando dice número menor que 0, me está excluyendo las otras dos. En cambio, una doble no puedo excluir. ¿Ya? Me quedan 2 por el otro camino. Entonces no hay manera de saber. La otra forma de resolver esto es con una nidada, ¿verdad? Con una nidada. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Selectiva dentro de selectiva. Vaya, aquí está el programa. Recuérdense que acá está el link, ¿verdad? También. En línea para que los prueben. En la plataforma de .NET Fiddle. Les recuerdo que estos programas, para que practiquen, les queda de tarea que le hagan la documentación. La documentación de los módulos. Bueno, toda la documentación que se les pide, pues, para tipo evaluado. Así como está en los ejemplos anteriores que les di. ¿Verdad? Vale, ¿alguna pregunta acá? Bueno, es una pequeña consulta. ¿Sí? Yo no soy de su grupo teórico, yo soy del grupo de Rubén Asensio, pero como está enfermo, habían mandado un mensaje de ver cómo nos metíamos a otros grupos para recibir la clase teórica y ir marcando la asistencia. No sé si ya pasaron la asistencia o no realmente. No, y ya que me recordó, la voy a poner, pero en el caso suyo, lo que lleve la asistencia a usted, su control ahí. Lleve una hojita y lleve su control a qué grupo teórico asistió, las fechas y todo, para que se lo presente a su profesor. Oh, ok. Ajá. Ok, está bien, muchas gracias. Si hay más personas acá que son del grupo teórico del ingeniero Asensio, ¿verdad? Ustedes mismos lleven su control de asistencia, ¿verdad? Lleven un documento ahí donde lleven el control, ¿verdad? ¿Qué fecha asistieron, a qué grupo asistieron? Porque acá yo llevo el control de acuerdo a la inscripción. Y acá, o sea, no me van a marcar asistencia porque ustedes no son de este grupo, ¿verdad? Esto va de acuerdo a la inscripción. Entonces, no se preocupen que no hay problema por la asistencia, ¿verdad? Entonces, si hay de otro grupo, usted mismo, ¿verdad? O sea, aquí confiamos en ustedes, ¿verdad? Entonces, usted mismo lleve un documento, un control de sus asistencias mientras el ingeniero Asensio, ¿verdad?, se encuentra enfermo, ¿verdad? Y ahí vaya tomando nota de qué grupo asistió, qué día fue, ¿verdad? Para que se lo presente al ingeniero cuando él vuelva. Va, entonces ahorita les Ingeniero, asistencia para que la marquen jóvenes. Pueden marcar. Recuérdense siempre tener abierto el campus, ¿verdad? Ingeniero, y la carpeta de Drive, ya no está el link en el campus ahorita por esta semana, o no sé, pero ayer la busqué yo para aclarar alguna duda y no la encontré. No, esa carpeta siempre está. Si no se ve el link ahí, Pero, pero la carpeta siempre está. No sí, guardó, sí, es que el link no la encontré. no lo guardó. No, Pero el link no lo guardé. en sus correos tiene que estar porque ahí se los envié. Ah, bueno, gracias. Ahí lo tiene. Pero bueno. Eh, es este el link. Ahí en el chat está el link de la carpeta. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, un minuto para que marquen la asistencia.
Ingeniero, las clases grabadas, ¿a dónde quedan? En la opción de archivos del canal. Ingeniero, y para los grupos de laboratorio del ingeniero Rubén Asensio, lo mismo haríamos en una hoja llevar el control. Cuando él vuelva, le presentan esa hoja ahí de sus asistencias. Ok, está bien, gracias. No se guarda la asistencia, ingeniero. Vamos a ver. Sí, también me pasó eso. Tienes que intentarlo varias veces. Ese problema del sistema ahí. Sí, Sí, que lo inténtenlo por lo menos unas 2 o 3 veces porque no se guarda, cuesta que se guarde. Estamos 23 de marzo, ahí están las asistencias. Serían estas, ¿ves? Ya 89 tienen marcadas. 23 de marzo. A ustedes les parece que no, pero sí está guardado. Aquí están. Entonces continuemos. Rápidamente vamos a ver un ejemplo de dobles, el ejemplo 2. Todos estos ejemplos están en la carpeta. Están en la carpeta compartida, ¿verdad? Bueno, entonces el ejemplo 2, diseño de solución que ha dado el nombre y costo de un producto, imprima cuánto debe ser su precio de venta antes de impuesto para venderlo, con una ganancia del 30%. Se debe mostrar el nombre y el costo, ¿verdad? Y el precio para venta. Entonces, no se considera IVA, ¿verdad? O sea, es precio sin IVA. Entonces, aplicando la metodología, planteamiento general, los datos de entrada serían nombre de producto, costo de producto en dólares, tasa de ganancia, es un dato constante, por eso ahí le ponemos su valor, ¿verdad? 30%. Salida, mostrar el nombre y costo del producto. Con mostrar estamos indicando que es el dato de entrada, ¿verdad? Nombre y costo. Y luego el dato de salida propiamente que estamos buscando, que es precio venta del producto antes de impuestos, ¿verdad? Sin IVA. Bueno, ese sería el planteamiento. Luego el diagrama, ¿verdad? En donde se ha decidido tener 4 métodos. Uno para leer nombre, uno para leer costo, otro para calcular el precio de venta y otro para imprimir. Entonces, ya en lo que sería el análisis, variables de salida no hay. ¿Alguien que me diga ahí rápido por qué no hay? Variables de salida, bueno, ¿por qué no hay? Porque el mail no da los datos de salida. Ajá. Entonces, porque el método de imprimir está pensado para que imprima la salida, ¿verdad? Entonces, las variables de salida estarían en el análisis de imprimir, ¿verdad? O sea que cualquier otro método, solo imprimir lleva de salida. ¿Cómo? Solo el método de imprimir lleva de salida. Vaya, ustedes pueden distribuirlo como quieran, realmente, ¿verdad? Sí, se puede distribuir como ustedes quieran. Ok. Sí, en este caso, toda la salida se la mandé al módulo imprimir. Entonces quiere decir que aquí no hay variables de salida, ¿verdad? En el main. Pero puede ser que le hubiéramos dejado algo de trabajo de impresión acá al main, ¿verdad? Que yo recuerdo, vimos un ejemplo así anteriormente, ¿verdad? Donde le habíamos dejado una tarea, sí, lo vimos.
La semana pasada, el viernes, joven. Perdón, la mano, pero sí vimos ahí. Bueno, la cosa es que aquí ustedes deciden las tareas, cómo las van a distribuir, ¿verdad? Entonces, como la tarea de impresión se le ha dado a imprimir, no hay variables de salida, ¿verdad? Acá tenemos un comentario que dice imprimir, mostrar nombre, costo y precio, ¿verdad? Entonces, ese módulo es el que deben cargar. Datos de entrada, dice en la que se refiere a variables, no hay. ¿Por qué no hay variables de entrada, jóvenes? Acá está la respuesta, ¿verdad? Otro método. Ajá. Main no va a leer variables de teclado él, ¿verdad? Sino que va a llamar a los métodos que van a leer. Estos dos métodos que leen las variables. Entonces, él no tiene variable de entrada. Constante sí, que sería la ganancia, ¿verdad? Todo en mayúscula, no se le olvide, ¿verdad? Con nombres de constante van en mayúscula. Restricciones, costo mayor que 0. Va, entonces el proceso sería obtener el nombre, obtener el costo. ¿Cómo obtengo el nombre y el costo? Llamando a los métodos leer nombre y al método leer costo. ¿Va? Luego viene aquí una aplicación de restricción, miren. La estructura doble me sirve para aplicar restricción, jóvenes. No van a confundir restricción con validación, porque validación todavía no hacemos. Validación vamos a hacer con las estructuras repetitivas. Les aclaro desde ya. Validación es la que hacemos con la estructura repetitiva. Con la selectiva, lo único que hacemos es aplicar restricción. Entonces, la restricción es que el costo sea mayor que 0. Quiere decir que para que la solución funcione, el costo debe ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces, a nivel de proceso, lo vamos a escribir como una pregunta. Es, y luego hacemos la pregunta, la expresión lógica o la condición, ¿verdad? ¿Es costo mayor que 0? Sí. Si es cierto, si la respuesta es sí, entonces calculamos el precio y realizamos la impresión por medio del módulo imprimir. ¿No? Si la respuesta es no, entonces mostramos un mensaje de salida de error, ¿verdad? El costo debe ser mayor que 0. Entonces, la estructura selectiva doble la vamos a emplear, ¿verdad? En ese caso, para aplicar la restricción. Las variables nombre, costo, precio son variables de proceso. ¿Por qué? Porque no son de entrada. Nombre y costo no son de entrada. ¿Por qué? Porque las lee otro módulo, ¿no? Precio. ¿Es de salida? No, no es de salida. Por eso está acá en proceso. ¿Por qué no es de salida? Porque quien la imprime es este método, ¿verdad? Entonces, por eso están como variables de proceso. Bueno, luego hay aquí lo que sería el diseño, los flujogramas, ¿verdad? Inicio. A continuación de inicio, asignar la constante. Acá, fíjense bien que estamos usando cajas rectángulos, ¿verdad? No es bloque de teclado. ¿Por qué no usamos bloque de teclado acá? Si usáramos bloque de teclado es porque main está leyendo por teclado, ¿verdad? Entonces, acá usamos rectángulos. ¿Por qué? Porque estamos invocando a los métodos. O sea, acá no se está leyendo por teclado. Es allá en el método. Bueno, aquí a la par lo tenemos, miren. Por ejemplo, el de leer nombre. Él sí tiene un bloque de teclado aquí para leer el nombre, ¿verdad? Porque en leer nombre, ahí se está haciendo lectura por teclado, ¿verdad? En main, ¿verdad? Solo se está invocando, o sea, nombre es igual a leer nombre. Se está invocando al método que hace la tarea. Costo igual a leer costo. Se está invocando al método que hace la tarea. Vale, entonces,
Por eso son cajas. Aquí no son bloques de teclado, son cajas rectangulares, ¿verdad? Cajas de proceso. Pues. Va. Y luego acá estamos aplicando la restricción. ¿Eh? El precio, el cálculo de precio, la impresión, solo se realizan cuando el costo sea mayor que 0. Caso contrario, no hay nada que calcular ni que mostrar. Solamente un error, ¿verdad? Error en el costo. Va. El costo, ¿va? La lectura del costo, ¿va? Sería este método. ¿Va? Le mostramos un mensaje en un bloque de teclado que indica que ingrese por teclado el costo. Y para finalizar, recuérdense que ya no van a poner fin, ¿verdad? Van a poner la palabra retornar, más la variable de retorno. En este caso, costo, retornar costo. Precio de venta, que era el cálculo, ¿verdad? Precio de venta. Para calcular el precio de venta necesito el costo. Entonces, en vez de inicio, acá, como en este submódulo, es un submódulo, en vez de inicio le vamos a calcular, ¿verdad? Vamos a colocar precio de venta, el nombre del submódulo. Y entre paréntesis, ¿qué necesita para hacer el cálculo? Le vamos a pasar el costo. Entonces, y ahí se hace el cálculo como precio igual a costo más costo por la ganancia. Ahí obtenemos lo que es el precio antes de impuestos. Eso es la única tarea que realiza este módulo. En vez de fin, colocamos retornar precio. Y ya el módulo de imprimir, que hace la impresión de los datos, ¿verdad? O sea, imprimir va a recibir nombre, costo, precio, y su tarea únicamente es imprimirlo en papel o en pantalla, ¿verdad? Ahí, como ustedes gusten. Acá es impresión en papel, ¿verdad? Y finalizar, ¿verdad? Finalizar. Lo único que acá, quiero ver. Vale. Acá en acá me equivoqué, acá no lleva, ahí dice precio. Aquí solo es retornar, ¿verdad? Entonces, cuando el módulo no retorna nada, la tarea de imprimir solo es imprimir. Él no va a obtener ninguna variable de retorno. Entonces, en vez de fin, va a ir retornar, pero sin nada más, solo retornar. Porque él no retorna ninguna variable, no hay ninguna variable de retorno para él. Va, igual acá el programa lo pueden probar, está en línea, ¿verdad? Acá está el link. Va, ese es el ejemplo 2, ¿verdad? Va. Jóvenes, después de vacaciones van a tener laboratorio de lo que sería estructuras ya selectivas anidadas y múltiples. Entonces, las estructuras selectivas anidadas son estructuras selectivas adentro de estructuras selectivas, ¿verdad? O sea, if, adentro de if, adentro de if, ¿verdad? Entonces, a nivel de flujograma tiene una apariencia similar a esta, ¿verdad? Son huevas de hormiga. Depende, jóvenes, depende cómo ustedes lo diseñen, ¿verdad? Miren, depende cómo ustedes lo diseñen, cómo va a quedar la estructura. Va, a lo que me refiero es que para un mismo problema, jóvenes, para un mismo problema, el diseño del flujograma le va a quedar diferente a uno de ustedes que a otra persona, ¿verdad? Entonces, según el diseño que haga, a alguien le puede quedar así, miren, de esta forma, de izquierda a derecha, el anidamiento, ¿verdad? Pero alguien lo pensó diferente, entonces le quedó así, de derecha hacia izquierda, pero está resolviendo el mismo problema y funciona igual, o sea, aparentemente funciona igual, ¿verdad? Pero es otra estructura diferente. Eso ya depende del diseño, cómo va a quedar, ¿verdad? O sea que, ingeniero,
podríamos trabajar con las respuestas que sí, pero también del mismo modo podríamos trabajar con las respuestas que no. Sí, sí. Exacto, ¿verdad? Entonces, así igual la codificación, ¿verdad? Va a cambiar la codificación dependiendo de cómo lo hayan diseñado el flujograma. Pero se entiende la idea, o sea, para el mismo problema les puede quedar un diseño totalmente distinto, ¿ya? O sea, de aquí en adelante, ya con estructuras selectivas, ¿verdad? Ya hay una gran variedad de soluciones, de diseños, ¿no?, que podemos realizar. Va, miren este otro. Vamos a ver. Yo lo perdí. Va, este otro, miren. Depende cómo ustedes lo diseñen, les puede quedar así como equilibrado, digamos. La mitad al lado derecho y la mitad al lado izquierdo. ¿Ya? O tirado hacia la izquierda o tirado hacia la derecha, para el mismo problema. Va, lo que quiero que me comprendan es que depende la estructura que van a obtener, depende del uso que ustedes hagan aquí, miren. ¿Ven? El juego que ustedes hagan con las condiciones y con la estructura misma, ¿verdad? De eso depende cómo les va a quedar esa estructura. ¿Ya? Entonces, a cada quien se le va a ocurrir aplicar las condiciones distinto acá. ¿Ya? Dependiendo de eso, pues entonces les va a variar la estructura del flujograma y les va a variar la estructura del programa. Eso es la estructura de selectiva anidada, ¿verdad? La estructura selectiva anidada, ¿verdad?, ya sea les puede dar así, de derecha a izquierda, ¿verdad?, o balanceada, digamos, ¿verdad?, algo así como balanceado, o sea, como la mitad de un lado, el lado izquierdo, la mitad del lado derecho, más o menos, ¿verdad? ¿Ya? Y la otra que puede ser de izquierda a derecha, ¿verdad? Inclinada de izquierda a derecha. La estructura de selección múltiple, esta ya es para, ¿verdad?, seleccionar casos. Y esta se diferencia de la anterior porque la múltiple, acá la múltiple, fíjense bien, la estructura selectiva múltiple, esto, ¿verdad?, no es una condición, ¿verdad? ¿Ya? En las anteriores, lo que va en el rombo es una condición. En estos, en la estructura selectiva múltiple, ¿verdad? En la estructura selectiva múltiple, bueno, aquí me he equivocado, aquí es múltiple. Aquí es múltiple. Estructura de selección múltiple. ¿Verdad? En la estructura de selección múltiple, ¿verdad?, esto es una expresión. ¿Ya? Esto es una expresión. Y esta expresión, ¿verdad?, tiene que dar un valor de tipo integral. ¿Ya? Para ustedes, ¿qué es una expresión? Bueno, una expresión es una variable, puede ser una variable, ¿verdad?, pero debe ser de tipo integral, o sea, solo es para tipos enteros de carácter alfanumérico. O sea que aquí no se pueden usar tipos reales. En esta estructura, la múltiple, no se pueden usar tipos reales. Solo tipos integrales, ¿verdad?, entendiendo los tipos integrales como, ¿verdad?, los enteros, los de carácter, el alfanumérico, ¿verdad?,
y el booleano. Ingeniero, una pregunta. ¿Y esto ya puesto en un código, cómo se vería? Vale, ahorita vamos a ver. Solo vamos a terminar acá de explicar. Vaya, por ejemplo, jóvenes. Si la variable fuera sexo, entonces, ¿de qué tipo tendría que ser sexo? Para poder seleccionar acá. Masculino o femenino. Ajá, puede ser de carácter o puede ser numérico. O sea, ajá, acá pueden usar letras, ¿no? Por ejemplo, M, F, ¿no? Entonces quiere decir que esto tiene que estar declarado de tipo alfanumérico, ¿verdad? Pero ahí ustedes van a decidir cómo lo declaran y de qué tipo lo usan. Lo que sí deben de tener cuidado que la variable tiene que ser de tipo integral. Entonces pueden usar números, ¿ya? Entonces, sexo, lo codifican. Una cosa importante acá con las estructuras selectivas es que aquí ya tenemos que empezar a usar códigos, jóvenes. Entonces ustedes ya empiezan a codificar. Entonces le asignan un código. Entonces pueden decir 1 es femenino, 2 es masculino. Entonces la variable sexo, cuando la lean, le van a decir ingrese el sexo de la persona. 1 femenino, 2 es masculino. Entonces van a ingresar 1 o 2 para que después en la estructura selectiva múltiple, ¿verdad? Ya podamos decidir acá según el número que ingresaron. Si ingresaron 1 es femenino, voy a hacer esto. Si ingresaron 2 es masculino, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden el tipo, jóvenes. Ustedes deciden el tipo. Vaya, entonces la múltiple, preguntaban cómo sería en nivel de programa. Sería así, a nivel de programa. Esta sería la codificación, ¿verdad? O sea que en lugar de if se ocupa esa palabra reservada switch. Exacto, ya no vamos a usar el if. La estructura múltiple ya no usa if. Y hay una razón también, porque en el if, recuerdan que dijimos, ahí son expresiones lógicas. O sea, en la simple, en la doble y en la unidad son expresiones lógicas. Tienen que dar un resultado lógico. En el switch, que representa la estructura múltiple, siempre es una selección, ¿verdad? Siempre es una decisión. O sea, siempre es una estructura selectiva, ¿verdad? La múltiple, estructura selectiva múltiple. ¿Ya? En C# se llama switch. Ya no ocupamos el if, ¿verdad? Y acá ya no es una condición, sino que es un selector, ¿verdad? Y ese selector puede ser una expresión que dé un resultado de tipo integral, ¿no? Entonces, una expresión puede ser una variable, ¿no? O puede ser un cálculo, pero ese cálculo tiene que dar un valor de tipo entero. Va, entonces acá, por ejemplo, para el que hablábamos de sexo, sería que para el switch vamos a colocar switch entre paréntesis sexo. Valor 1, aquí donde dice valor 1, el valor que yo le asigné. Si sexo es de tipo entero, yo podría decir que 1 es femenino, que 2 es masculino, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que se hacen descuentos. Se hacen descuentos, ¿verdad? Entonces, depende. Para sexo femenino le vamos a hacer un 50% de descuento. Entonces, aquí asigno el descuento, ¿ya? Podría asignar el descuento. 0.5. ¿Ya? Entonces, sexo sería de tipo int, la variable. Entonces, usted pregunta en la entrada, ingrese el valor del sexo, ingrese el género de la persona, 1 femenino, 2 masculino.
¿verdad? Ya luego toma la decisión de qué descuento le va a aplicar. Entonces depende de la variable sexo, ¿verdad? Entonces, si contiene 1, el descuento que le vamos a hacer es de 0.5. Si contiene 2, entonces el descuento ya no va a valer eso, ¿verdad? Sino que va a valer, digámosle acá, le vamos a descontar nada más un 20%, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Sí. De hecho, esto parece ya empieza a parecer más como esto de las estructuras iterativas, me parece que se les llama, que usan, por ejemplo, for, while y cosas así, que son, no sé cómo explicarlo todo bien, pero el ver ese break, por ejemplo, me hace empezar a recordar como a eso, como estructuras iterativas. Sí, vaya, a partir de las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas, vamos a utilizar códigos, ¿ya? Es importante el uso de códigos ahí, ¿verdad? Va, entonces, pero acá otra cosa, jóvenes. Imagínense que usted no lo quiere de tipo int, lo quiere de tipo alfanumérico, o sea que en C# sería de tipo string, ¿va? Entonces, si usted declaró de tipo string sexo, ¿qué cambio tengo que hacerle acá? A los case. Ya no sería 1, sino que tendría que ser la cadena de textos hombre o mujer, ¿no? Sí, podría ser la cadena de texto, pero, ajá, solo la letra. Ajá, puede usar letra, pero puede seguir usando el número también. Nada más que Por cierto, acuérdense que los números también son caracteres, ¿verdad? Entonces, cuando lo decimos de tipo int, solo se admiten números. Cuando lo hacemos de tipo string, se admiten números o letras o caracteres, cualquiera, ¿verdad? O sea que el 1, acá estamos diciendo, este no es el entero 1, este es el carácter 1. Y aquí, case, carácter 2. ¿Se entiende? Usted siempre sigue ingresando 1, pero para la computadora ya no es el número entero 1, es el carácter 1, el carácter 2. Puede seguir usando los números y hacerlo de tipo string. Pero acá tendrá que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque la variable sexo es de tipo string. Y también, así como decían, ¿verdad? En vez de hacerlo así, puede usar el nombre, ¿verdad? Lo único que eso obliga a la persona a estar escribiendo. Y para hacer ágil el programa, ¿verdad? Tendríamos que evitar estar escribiendo tanto, ¿verdad? Pero se puede hacer, ¿verdad? Es decir, masculino o ingrese femenino, ¿no? una pequeña consulta, ingeniero. Ajá, diga. En el case me estoy dando cuenta de que después de ser seguido de la V1 son 2 puntos y no punto y coma. ¿Estoy en lo correcto o es que estoy viendo mal el...? Sí, son 2 puntos. Son 2 puntos. Sí, son 2 puntos. Ok. Son 2 puntos. Vale. Entonces, aquí pueden utilizar el tipo de datos que ustedes quieran acá, jóvenes, ¿verdad? Nada más que, si fuera string, pueden seguir usando números, nada más que van a ir entre comillas, ¿verdad? Bueno, veamos, tenemos aquí un ejemplo 3. Miren, veamos acá este ejemplo. Para el ejemplo 3 que está ahí en la carpeta, les queda de tarea que hagan los flujogramas, jóvenes. Acá viene lo que es el programa, ¿verdad? Pero faltarían los flujogramas. Les queda de tarea que ustedes hagan los flujogramas para este
ejercicio, ¿verdad? Va, en este se aplican estructuras selectivas, miren, anidadas. Aquí podemos ver, anidada, ¿no? Y la múltiple, miren. Entonces vamos a ver este ejemplo. Va, entonces diseñe una solución que dados los puntos, 2 puntos en el plano, ¿verdad? Determine e imprima la ubicación de cada punto. Vamos a dar 2 puntos. ¿Sí? Además, indique si están o no en la misma ubicación. Las ubicaciones posibles son el origen, los cuadrantes y los ejes, ¿verdad? Entonces, la idea es que vamos a dar de entrada 2 puntos, X, Y, y nos debe decir, ¿verdad? La ubicación del punto y también decirnos si los 2 puntos se encuentran en la misma ubicación. Y las ubicaciones son el origen, los cuadrantes y los ejes, X, Y. Va, acá lo vamos a resolver usando las estructuras selectivas anidada y múltiple. Va, entonces, planteamiento del problema. Tendríamos coordenadas del primer punto, coordenadas del segundo punto, ¿verdad? Ubicaciones posibles, posiciones, ¿verdad? Serían A, el origen, B, los cuadrantes, son 4 cuadrantes, ya le estoy asignando 1, 2, 3 y 4, o sea, el origen tiene un valor de 2, los cuadrantes tienen valor 1, 2, 3 y 4, los ejes tendrían valor 5 y 6. Vale, la salida sería mostrar los 2 puntos que se ingresaron, ¿verdad? Mostrar coordenadas de los 2 puntos que se ingresaron. De ahí, mensaje indicando ubicación de cada punto. Mensaje indicando si ambos puntos están o no en la misma ubicación. Va, eso sería el planteamiento. Y ahora el diagrama, ¿verdad? Se ha definido para el diagrama jerárquico que habrán 3 métodos, ¿verdad? En este caso, recuérdense que en el diagrama acá se llaman módulos. Y los que están, todos se llaman módulos, ¿verdad? Pero los que están abajo de main, además de llamarse módulos, específicamente serían submódulos. Entonces tendríamos los submódulos, leer punto, posición, ubicación. Leer punto me va a servir para leer el punto XY. Posición me va a determinar el número de la ubicación. 0 significa origen, o sea, me va a devolver un valor, ¿verdad? Si me devuelve 0, está en el origen. Si me devuelve 1, está en el cuadrante 1. 2, y así, ¿verdad? Cuadrante 2. Si me devuelve 5, está en el eje X. Si me devuelve 6, está en el eje Y. ¿Verdad? Va. Y la ubicación, ¿verdad? Que la ubicación lo que va a decir es el texto. Va. Va, entonces, como variables de salida tendríamos ubicación P1, ubicación P2, que sería ubicación de cada punto, ¿verdad? Se debe imprimir los puntos, punto 1, punto 2, junto con sus ubicaciones, ¿verdad? Se debe imprimir mensaje indicando si ambos puntos están o no en la misma ubicación. Entonces, esto sería la salida. Ahora la entrada. ¿Verdad? Definición de datos de entrada. Variables de entrada, dice. No hay, se usan variables de proceso para guardar los datos leídos, ¿verdad? O sea, tenemos un método que lee. Va, constantes. Va, miren. A propósito de lo que hablábamos de las variables lógicas, jóvenes, hablamos de las variables lógicas. Las constantes también nos sirven para hacer más claro nuestro programa, ¿verdad? Entonces, si yo uso estos números en el programa, al final yo no me voy a estar recordando, se me va a olvidar qué significa cada número, pues. Entonces, para que mi programa quede más claro, más comprensible y no tenga problemas, yo mismo puedo tener problemas que ya se me olvidó.
¿verdad? ¿Qué es 1? ¿Qué es 2? ¿Qué es 3? Entonces, le asignamos nombre, ¿verdad? Entonces, origen vale 0, cuadrante 1, 1 y así, ¿verdad? Eje X vale 5, eje Y vale 6, ¿verdad? Bueno, y este XY significa la coordenada, ¿verdad? La coordenada, o sea, la coordenada X es la 0, la coordenada Y es la 1, ¿verdad? Para eso sirve. Bueno, entonces, ya en el proceso, lo primero, recuérdense que vamos a asignar las constantes, ¿verdad? Entonces asignamos todas las constantes, ¿verdad? Los valores a las constantes. De ahí, el punto 1 y punto 2 se leen, ¿verdad? Se leen, ¿verdad? Ahora, como son dos valores, jóvenes, acá, ¿verdad? Entonces, acá se utiliza la palabra out, ¿ya? Para indicar que es un parámetro por referencia, ¿verdad? Que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, estos dos leerían los puntos, ¿verdad? Leerían los puntos. Luego, el código de posición lo vamos a obtener por medio del método posición, ¿verdad? Entonces, el método posición nos va a decir la posición de X1, X1, Y1, X2, Y2, ¿verdad? En dónde está ubicado, ¿ya? Y luego lo que es la ubicación, ¿verdad? Recuérdense, posición es un número y ubicación es un texto, ¿verdad? Vale. Y luego la salida, ¿verdad? Que se va a imprimir, ¿ya? Y el mensaje de que si están en la misma ubicación o no están en la misma ubicación. Vale, de ahí el punto 1, el punto 2 y las variables X1, Y1, X2, Y2, ¿verdad? Entonces, están como variables de proceso, ¿verdad? Vale, recuerdo, aquí les queda de tarea que hagan ustedes los flujogramas, ¿verdad? Vale, entonces, veamos acá el programa. La implementación, ¿verdad? Las constantes dentro de la clase se asignan todos los valores de las constantes, ¿verdad? Recuérdense, origen va a valer 0, cada cuadrante va a ir desde cuadrante 1 vale 1, cuadrante 2 vale 2 y así, ¿verdad? El eje X 5, el eje Y vale 6.